Shalom Aleichem. Hola a todos nuevamente. Es una alegría poder encontrarnos con un nuevo video de hebreo bíblico. En esta oportunidad vamos a continuar nuestras lecciones de gramática. En esta oportunidad con los sufijos pronominales con verbos. Nosotros hemos visto ya en una lección anterior, en un video que grabamos previamente, ya hace algunos meses, acerca de los sufijos pronominales cuando se emplean con sustantivos o con preposiciones, y habíamos dejado pendiente la explicación de lo relativo a los sufijos cuando se añaden algunas formas verbales. Yo les voy a dejar abajo el link de ese video donde introducimos el tema, porque para poder ver esta lección necesitan repasar brevemente lo que hemos ya explicado allí, y entonces una vez hecho eso podemos avanzar con la explicación en relación a los sufijos pronominales con verbos. Nuestros objetivos para esta unidad son los siguientes. Primero que nada, reconocer las formas que adoptan los sufijos pronominales con los verbos. Reconocer, poder identificar, saber cuándo nos topamos con un sufijo pronominal en una forma verbal y básicamente comprender su uso. Así que vamos a avanzar entonces con estos objetivos. Lo primero que tenemos que mencionar es tal vez diferenciar a lo que se conocen como los verbos transitivos. Los verbos transitivos son aquellos verbos que poseen la capacidad de tomar un objeto directo. No todos los verbos permiten esto, pero vamos a quedarnos con aquellos que sí. Es decir, verbos que tienen la capacidad de tomar un objeto directo. Muy bien. En hebreo bíblico, cuando el objeto del verbo transitivo es un pronombre personal, eso se puede expresar de dos maneras diferentes. Primera opción, eso se puede expresar usando el signo del objeto directo al cual se le va a añadir un sufijo pronominal. Esta peculiaridad o qué formas adopta el signo del objeto directo con sufijos pronominales ya lo hemos visto en el video anterior acerca de sufijos pronominales. Pero aquí tenemos algunos ejemplos. El primero de ellos de 1 de Samuel 15:1. Oti shalach Adonai. Entonces allí tengo la forma oti. Este es el signo del objeto directo con el sufijo pronominal de primera común singular. Sería algo así como: a mí envió el Señor, o el Señor Adonai me ha enviado o me envió a mí. Y también tenemos allí también la otra forma, vejich rati, oto, mikerev, amo. Y entonces en este caso allí el oto significa a él, ¿sí? O lo también lo podríamos traducir nosotros en español. Así que, y lo cortaré de en medio de entre su pueblo. Sería la traducción de esa frase. Noten que en este caso yo tengo un verbo y a continuación o antes, dependiendo el lugar, vamos a tener el signo del objeto directo con el sufijo pronominal. Bien, la segunda posibilidad que presenta el hebreo bíblico es añadir el sufijo pronominal ya no al signo del objeto directo, sino al propio verbo. Y entonces en esos casos nosotros vamos a tener el verbo con un sufijo al final. Recuerden que algunas formas verbales ya reciben una desinencia al final. Por ejemplo, todas las conjugaciones del catal, salvo la tercera masculino singular, reciben un sufijo. Recuerden que es la principal característica de la conjugación catal. Y en el caso del yictol hay una cantidad, la mitad más o menos de las formas verbales que también reciben un sufijo al final. Siempre un prefijo, pero en algunos casos también un sufijo. Así que este sufijo pronominal se va a añadir, se va a aumentar a esa forma verbal. Este es un detalle que tenemos que considerar, ¿ok? Es decir, que vamos a tener un aumento de dos cosas al final de la raíz verbal. Bien, fíjense que las mismas frases o frases semejantes en el hebreo bíblico se pueden decir de dos maneras distintas. Ya habíamos visto el caso de 1 Samuel 15:1, y una frase semejante aparece en Jeremías 26:12, donde aquí no se utiliza el signo del objeto directo, sino sencillamente el sufijo pronominal añadido al verbo. Adonai Shelahani. Y entonces ahí ese ni que tengo al final
es el sufijo pronominal. La traducción sería exactamente la misma, no hay diferencia, es decir, se use el signo del objeto directo o se añada el sufijo pronominal directamente al verbo, no altera la traducción. Es simplemente dos maneras de decir lo mismo. Así que con el siguiente ejemplo encontramos exactamente lo mismo. Noten la diferencia entre vejirati y vejirativ. Allí ese bab al final sería el sufijo pronominal. Muy bien. Entonces, la forma de los sufijos pronominales va a variar en función de si la última letra o la última sílaba, ¿verdad? Del verbo termina con vocal o termina con consonante. Si la última la forma verbal termina en una vocal, entonces esta sería la forma que adoptaría el sufijo pronominal con esos verbos. No importa si es catal o yictol, este cuadrito resume las formas que adoptarían los sufijos pronominales con esos verbos. ¿Está bien? Indistinta de cuál sea la vocal. Así que, ¿qué hay que hacer con esto? Memorizarlo. Pero, si ustedes notan y prestan atención y luego comparan con la tabla de sufijos pronominales que aprendimos ya en unidades pasadas, van a notar que no hay gran diferencia. Es decir, los sufijos pronominales son fáciles de distinguir. Y aun cuando alguno de ellos podría ser semejante a alguna desinencia verbal, lo que encontramos que esto va a ser un añadido posterior también, a continuación de la desinencia. Así que nos vamos a dar cuenta cuando un verbo posee un sufijo pronominal por este acrecentamiento allí hacia el final, ¿no? Más allá de la raíz. Si los sufijos pronominales se añaden a verbos catal terminados en consonante, entonces allí vamos a tener las formas que adoptaría el sufijo pronominal. Básicamente es añadir una vocal previa, ya sea un llevamudo, ya sea un kametz, un pataj o un sere, dependiendo el sufijo en particular. En algunos casos hay dos posibilidades de escribir el sufijo, como ustedes pueden ver allí en el 2 masculino singular o en el 2 femenino singular. Pero nuevamente, olvidémonos de la vocal. Si ustedes ven, la forma sigue siendo prácticamente la misma. ¿Bien? Y entonces, en el caso del tercero femenino singular, noten la presencia del mapik, que nos permitirá distinguir el sufijo pronominal de la desinencia verbal, por ejemplo, del tercera femenino singular del catal. Entonces allí tenemos una manera de distinguir esas dos terminaciones. Tal vez algunas consideraciones adicionales en relación a los sufijos pronominales con verbos catal terminados en consonante. Cuando los sufijos son añadidos a una forma catal en tercera femenino singular, que es la forma que nosotros mencionamos, la terminación kamet-g, característica de esa forma verbal, va a ser reemplazada por un pataj tav. Este cambio de la G por una tab ya lo hemos visto en varios casos. ¿Recuerdan la forma constructa? ¿Recuerdan también algunas de las otras formas donde ya hemos visto un cambio semejante en los verbos débiles, por ejemplo, del catal, o en los verbos débiles del yictol? Hemos visto algo semejante. Entonces no es de extrañar. Así que, por ejemplo, la forma verbal shamra con el sufijo pronominal ni, por tomar un ejemplo, sería shemarat ni. Presten atención allí que hay una tab que ocupa el lugar de la G y luego viene el sufijo pronominal. ¿Bien? Otras cositas que podríamos tener en cuenta es, por ejemplo, cuando los sufijos son añadidos a una forma catal segunda femenino singular. La terminación T que caracteriza a esa forma verbal va a ser reemplazada por un ti. Y luego a continuación va a venir el sufijo pronominal. Bueno, en ese caso ustedes notarán que el ti ya lo conocemos del primera común singular en el catal. En esos casos solamente a partir del contexto podemos diferenciar la forma
segunda femenino singular de la primera común singular. ¿Está bien? No hay otra manera sino solo por el contexto. Y un tercer caso o una tercera consideración sería cuando los sufijos son añadidos a alguna forma catal en segunda masculino plural, por ejemplo, shemartem. Ese tem, ¿verdad? Al final va a perder esa mem final, ¿sí? Va a desaparecer esa mem y va a tomar su lugar un shurek. Así que en vez de tener shemartem, voy a tener shemartu. Y luego a continuación, el sufijo pronominal que sea. ¿Está bien? Así que esas tres consideraciones son importantes a tener con los sufijos pronominales cuando van añadidos a algún catal terminado en consonante. Bien, ahora en pantalla ustedes pueden ver lo propio si se trata de formas verbales en yictol que terminan con consonante. Si comparan con el cuadro anterior no van a encontrar grandes diferencias, pero existen en la vocal que precede, ¿verdad?, al sufijo pronominal, van a encontrar algunas leves diferencias. Así que también lo podemos tener en cuenta aquí, pero nuevamente la forma básica del sufijo pronominal sigue siendo la misma. Así que con aprenderse bien una tabla de sufijos pronominales, prácticamente no tendrían que tener inconvenientes para identificar los sufijos pronominales, ya sea que vayan con preposiciones, con sustantivos o con verbos. En relación a los verbos yictol terminados en consonantes que reciben sufijos pronominales, tenemos que mencionar también que en algunas ocasiones se produce una variante del sufijo con verbos que terminan en consonante al insertarse una nun adicional. ¿Sí? Y en la Biblia hebrea encontramos los casos que ustedes tienen en la tablita a su derecha. Y presten atención en esa tablita de que la forma del sufijo pronominal en tercera masculino singular es idéntica a la primera común plural. Es una peculiaridad, pero el resto sería lo mismo. Lo que tenemos allí es una nun adicional que va a tener un dagesh forte y alguna escritura también particular en el caso del segundo masculino singular. No es que el kamet se movió de lugar, está bien, esa es la manera como se escribe, porque esa haf tiene un dagesh allí que, hay que leerlo, así que por eso se ve corridito el kamet más abajo de lo que solíamos o lo que estamos acostumbrados a verlo. Y entonces ustedes tienen como un ejemplo un conocido salmo, el Salmo 8, versículo 5, que en español dice: ¿qué es el hombre para que lo recuerdes? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Lo recuerdes y lo visites, esos verbos tienen un sufijo pronominal en estas condiciones que estamos explicando ahora. Ustedes pueden leer el primer caso allí, que tenemos tiskerenu, y entonces allí tenemos ese nu acrecentado. En este caso es a él, no a mí. Y la última forma, palabra, construcción, es el verbo también, que sería tifkedenu. Y en ese caso también tenemos ese nu, que sería del tercera masculino singular, porque claramente el sujeto de la acción allí es Enosh y Adam respectivamente. Así que sería un tercero masculino singular. Bien, esto es todo hasta aquí. Les invito a repasar lo que ya habíamos mencionado en el video anterior sobre sufijos pronominales. Prestar atención simplemente a los detalles peculiares de cuando se utiliza con verbos. Cuando un sufijo pronominal se utiliza con verbos, está expresando objeto directo. Eso es algo importante para grabar de la noción de gramática. Y entonces podrán también hacer algunos de los ejercicios que proponemos al final de la unidad 21 en el manual de hebreo bíblico que usamos en las clases. Esto fue todo hasta aquí. Muchas gracias por todo. Nos vemos en un próximo video.